Hola, soy Diego Armando Acevedo Guzmán y lo primero que vamos a hacer es definir qué es simetría. La simetría es la correspondencia exacta en la disposición regular de las partes o puntos en un cuerpo o figura con relación a un eje, un centro o un plano. En una molécula la estructura está formada por los núcleos fijos de esta y estos están en su posición de equilibrio. Hola, soy Manuel Alejandro Roque Ramírez. Siendo un poco más precisos en el concepto de simetría molecular, decimos que esta se deriva de la forma o arreglo que toman los átomos en una molécula. Hola, yo soy Wesley Bañeles Leal. Para hablar de simetría debemos tener dos conceptos claros. Uno de estos es la operación de simetría. La operación de simetría es una transformación de un cuerpo tal que la posición final es físicamente indistinguible de la posición inicial y la distancia entre todas las parejas de puntos del cuerpo se mantienen iguales. El otro concepto es el elemento de simetría. El elemento de simetría es una entidad geométrica, ya sea un punto, ya sea un plano, ya sea un eje, con respecto a la cual se efectúa una operación geométrica. Hola, mi nombre es Cristina Cecilio Campo Bravo. A continuación vamos a comentarles acerca de las 5 operaciones de simetría que existen. La primera es la identidad. Esta se refiere a no hacer de nada a una molécula. Debemos de considerar que si no se le realiza ninguna operación a una estructura, esta será indistinguible de sí misma. Por lo tanto, todas las moléculas poseen al menos esta operación. La segunda operación de simetría de las que le vamos a hablar es la rotación. La rotación está identificada por la letra C, subíndice n, y donde n representa un entero. En esta se da una rotación de 360 grados sobre n. Un ejemplo es esta molécula piramidal, donde si se traza un eje con respecto a este átomo, que podemos observar aquí, y se da un giro de 120 grados, se ve que es exactamente igual a la que se tenía al principio, por lo cual podemos decir que es una operación de rotación. La tercera operación de la que vamos a hablar es la reflexión, simbolizada por la letra sigma. El elemento asociado a esta operación es un plano, el cual definimos dentro de nuestra molécula y decimos que es un plano de simetría si al hacer una reflexión sobre él, todos los puntos de la molécula respecto a este plano son indistinguibles de la estructura original. Por ejemplo, en esta molécula de geometría plana, definimos un plano en el centro. Vemos que todos los puntos que están de este lado están exactamente de este lado, siendo indistinguibles uno del otro. La cuarta operación de la que vamos a hablar es la operación llamada inversión, denotada por la letra I. Esta se refiere a invertir todos los puntos de un cuerpo en torno a un centro de inversión. El punto a través del cual se realizan las proyecciones puede estar localizado en un átomo central, como sería en el caso del hexafluoruro de azufre, o bien entre dos átomos, como sería en la molécula diatómica de oxígeno. Todos los puntos se encontrarán localizados inicialmente en coordenadas x, y, z. Tras realizar la operación de inversión, estos pasarán a las coordenadas menos x, menos y, menos z, lo cual ocurrirá de la siguiente manera. Si se realiza dos veces la operación de inversión, se llegará nuevamente a la molécula inicial, llegando así a la identidad. La última operación de simetría de la que les vamos a hablar es el eje de rotación impropia. Decimos que una molécula tiene un eje de rotación impropia cuando se van a realizar dos operaciones de simetría antes ya mencionadas. Una va a ser la rotación y otra la reflexión. Vamos a poner un ejemplo. En esta molécula tetraédrica vamos a realizar primero una rotación. Aquí podemos ver que son físicamente distinguibles. Entonces la segunda operación a realizar es una de reflexión, que va a ser así. Y entonces aquí podemos ya observar que las dos moléculas tetraédricas vuelven a ser físicamente indistinguibles. Otro concepto importante del que hay que hablar es el de grupo puntual. Todas las moléculas poseen un conjunto de operaciones de simetría. Este conjunto de operaciones recibe el nombre de grupo puntual. Existen 15 diferentes grupos de los cuales hablaremos a continuación. Para identificar a qué grupo pertenece una molécula, es posible hacer uso del siguiente diagrama. Lo primero que debe realizarse es preguntarse si la molécula es lineal o no. En el caso de que sí lo sea, a continuación debe cuestionarse si es invertible. En el caso de que sí lo sea, será de un subgrupo D subíndice infinito H. En el caso contrario, la molécula será C subíndice infinito B.
En caso de que la molécula no sea lineal, lo siguiente a preguntarse es si tiene dos o más ejes de rotación, siendo n mayor a 2. En caso de que sí, la siguiente pregunta es ver si se va a invertir o no. En caso de que sí, vamos a preguntarnos si tiene un C5. En caso de que esto sea correcto, tendremos un icosaedro. En caso de que no, se tendrá un octaedro. En caso de que la molécula no posea inversión, tendremos el denominado grupo puntual TD. Por otra parte, si la molécula no posee dos o más ejes de rotación, tendremos que preguntarnos si en verdad tiene este elemento de simetría. Si la respuesta es sí, tenemos que seleccionar el eje con el ángulo de rotación menor y preguntarnos si existe un eje de rotación C2 perpendicular al eje de rotación elegido. Si la respuesta es sí, nos preguntaremos entonces si existe un plano horizontal al eje de rotación elegido. Si la respuesta nuevamente es sí, tendremos el denominado grupo puntual de NH. En el caso de que no se tenga un plano perpendicular al eje elegido, se tiene que uno preguntar si tiene n planos diedros. En el caso afirmativo se tiene un D subíndice ND. Aquí se tiene un ejemplo de un D subíndice 2D. En el caso de que no se tengan n planos diedros, se tiene un DN. En el caso de que no se cuente con C2 ejes perpendiculares al eje elegido, se debe preguntar si se cuenta con planos horizontales. En el caso de que esto sea afirmativo, se obtiene un C en subíndice NH. En el caso de que esto sea negativo, debemos preguntarnos si hay planos verticales. En el caso de que sí, obtenemos una C subíndice NB. Este es un ejemplo de C3B. En caso de que no tenga planos verticales, lo siguiente que se tiene que preguntar es si tiene ejes de rotación impropio. En caso de que no, se tendrá un grupo CN. Y en caso de que sí tenga, se tendrá un grupo S2N. En el caso de que la molécula no posea ejes de rotación, lo siguiente a preguntarnos es si posee planos horizontales. Si la respuesta es sí, tendremos el grupo puntual C subíndice S. En caso de que la molécula no posea planos horizontales, nos tenemos que preguntar si es invertible. En el caso afirmativo, tendremos una molécula C subíndice I. En caso de que no posea inversión, tendremos una molécula en el grupo puntual C subíndice 1, el cual es poseído por la identidad. En esta ocasión vamos a hablar del grupo puntual DNH, en específico del D6H. Este grupo puntual cuenta con un eje C6 que es mostrado en la molécula, además de 6 ejes C2. Y un plano perpendicular al eje C6. Este plano C6 es el que parte la molécula en dos. También tiene un eje S6. Ahora hablaremos del grupo puntual C subíndice NB, en especial del C subíndice 3B. El subíndice 3B cuenta con un solo eje de simetría C3. Aquí podemos observar, este sería el eje. En la posición en esa posición está el eje C3. Y cuenta con 3 planos que cortan el eje de simetría. Cada uno de los planos pasaría por esta parte en cada uno de los enlaces, teniendo los 3 planos que contienen a nuestro eje de rotación C3. A continuación vamos a presentar el grupo T subíndice D. Al grupo T subíndice D pertenecen moléculas que presentan los mismos elementos de simetría que un tetraedro regular. Las moléculas de este grupo presentan 4 ejes C3 que pasan por el centro y un vértice. Además presentan 3 ejes C2 que pasan por el centro y 6 planos que contienen pares de los ejes C3.
Ahora vamos a hablar del grupo puntual S subíndice 2N, en específico del S subíndice 4. Estas moléculas contienen un eje impropio S4. Entonces, a partir de un giro de 90 grados y la posterior reflexión, llegaremos a la configuración original.